Roma no se construyó en un día, pero bastó una noche para verla arder. La madrugada del 18 de julio del año 64 después de Cristo, el imperio tembló bajo un resplandor anaranjado. Las llamas nacieron en las tiendas del Circo Máximo y se extendieron como una plaga viva, devorando barrios enteros con una voracidad casi poética. Si no fuera porque dentro ardían personas, hogares y templos, los tejados de madera crujían como huesos rotos. El humo lo cubría todo, los ojos, la respiración, la esperanza. Los ciudadanos huían sin rumbo, empujando, gritando, llorando. Algunos intentaban salvar estatuillas de lares familiares, otros simplemente corrían. El fuego duró 6 días y cuando por fin amainó, se reavivó, como si Roma se negara a morir sin espectáculo. Y el emperador, Nerón, no estaba en la ciudad cuando todo comenzó, se encontraba en su villa de Anzio. Al menos eso afirman algunas fuentes. Cuando volvió, ya era tarde y las sospechas ardían tanto como las vigas. Algunos decían que lo habían visto contemplar las llamas desde lo alto de una torre, tocando la lira y recitando versos épicos. ¿Una tragedia griega en directo o una calumnia cuidadosamente afinada? Pero antes de juzgarlo, conviene saber quién era Nerón entonces. Tenía solo 26, gobernaba desde hacía una década, tras suceder a Claudio. Al principio fue popular, promovió espectáculos, abarató el grano, incluso bajó impuestos. Era joven, carismático y profundamente enamorado del arte. Demasiado, decían algunos. Le gustaba actuar, cantar, declamar, competir. Para un emperador, aquello no era hobby, era escándalo. Pero bajo la toga del artista se escondía el puñal del político. Había mandado asesinar a su madre, Agripina, y a su esposa Octavia, y a todo aquel que lo incomodara. Su corte era un teatro, pero con actores reales desapareciendo tras el telón. Así que cuando la ciudad ardió, muchos no dudaron. Nerón había encendido la antorcha. ¿Para qué? Para limpiar la vieja Roma y construir la suya, para poner en escena su gran obra. Y si el fuego no fue accidente, sino ambición disfrazada de tragedia, porque cuando las llamas se apagaron, lo que vino no fue reconstrucción, fue fantasía imperial. La Roma que ardió en ese año no era la Roma de los mármoles eternos, ni del orden imperial que imaginamos hoy. Era un laberinto de calles estrechas, edificios de varios pisos mal construidos, balcones de madera colgando como piezas de dominó y tabernas con lámparas de aceite encendidas día y noche. Una ciudad viva y peligrosamente inflamable. Los romanos lo sabían. No era la primera vez que ardía, ni sería la última. Pero esta vez fue diferente. Esta vez el fuego pareció tener voluntad propia. No solo destruyó, sino que eligió. Se cebó con los barrios populares, el Aventino, el Esquilino, parte del Celio, zonas densas, humildes, de calles sinuosas donde el fuego se sentía en casa. Los ricos vivían más arriba, nunca mejor dicho. Sus villas de piedra estaban lejos de las tabernas y de los talleres, tenían más espacio, mejores materiales y más probabilidades de salir ilesos. Casualidad, Roma, en ese momento, era una ciudad partida en dos, no por murallas, sino por el resentimiento. El populus, el pueblo, vivía en condiciones precarias. El Senado, en cambio, seguía anclado en sus privilegios. Y entre ambos mundos, Nerón intentaba bailar a ritmo de lira. La tensión social se olía en el aire. Había un nuevo grupo molesto, extraño, difícil de clasificar. Los cristianos se reunían en secreto, hablaban de un solo Dios y se negaban a rendir culto al emperador. Eran pocos pero ruidosos en términos políticos. Muchos los miraban con desconfianza. Otros los acusaban de ser enemigos del orden y algunos simplemente necesitaban culpar a alguien. Todo esto era Roma antes del fuego. Una metrópolis en ebullición, no solo por el calor del verano, sino por el descontento que subía como humo sin salida. Entonces llegó el incendio, y lo que ardió no fue solo madera, también se encendió el odio, la sospecha y la oportunidad, porque cuando las llamas bajaron, Roma no era la misma, y Nerón tampoco. Pero ¿fue el incendio un accidente fortuito o un plan ejecutado con precisión imperial? Las llamas aún no se habían extinguido del todo
y Roma ya murmuraba, en las esquinas, en los foros, en los mercados. ¿Quién se beneficiaba del incendio? ¿Quién había tardado en aparecer? ¿Quién, en plena tragedia, recitaba versos como si ardiera una escenografía? Todas las miradas se dirigieron al mismo lugar, el trono imperial, Nerón. No había pruebas, solo indicios, o, mejor dicho, síntomas. Su reputación, ya erosionada por escándalos, no necesitaba fuego para prender, bastaba una chispa de desconfianza. Y tras el incendio, el aire estaba lleno de ellas. ¿Por qué sospechaban de él? Primero, por su reacción. Cuando por fin volvió a Roma desde Anzio, Nerón actuó rápido pero con teatralidad. Abrió edificios públicos para alojar a los desplazados, bajó el precio del grano, organizó socorros, pero también se paseó entre las ruinas con una túnica de escena, entonando versos sobre la caída de Troya. No es que no ayudara, es que parecía disfrutar demasiado del espectáculo. Segundo, por el terreno. La zona más afectada por el fuego fue justo donde después mandó construir su proyecto más ambicioso, la Domus Aurea, un palacio gigantesco con lagos artificiales, salones revestidos de oro y techos que giraban como si fueran el cielo. ¿Casualidad o limpieza urbanística con premeditación imperial? Tercero, por su fama. Nerón ya era visto por muchos senadores como un peligro, irreverente, populista, extravagante. No necesitaban muchas pruebas para condenarlo, al menos en la opinión pública. Y por último, el rumor. Esa arma tan romana, tan letal, se decía que había ordenado a sus hombres impedir que se apagara el fuego, que se había escuchado a soldados decir que actuaban por orden superior, que algunos portaban teas encendidas. Leyenda, propaganda o verdad incómoda. Lo cierto es que, aunque Tácito, uno de nuestros principales testigos, no asegura que Nerón lo provocara, sí deja claro que la gente lo creía. Y en política, a veces basta con eso, que la gente lo crea. El emperador estaba bajo sospecha y necesitaba un culpable. Cuando Roma aún olía humo, Nerón ya soñaba con oro. Donde antes había calles retorcidas y templos reducidos a polvo, el emperador ordenó levantar su nueva casa. Pero no una casa cualquiera, un palacio tan vasto, tan lujoso y tan fuera de escala que parecía más un insulto que una residencia. La Domus Aurea, la Casa Dorada, no fue solo una obra arquitectónica, fue una declaración, un gesto imperial escrito en mármol y metales preciosos. Ocupaba unas 80 hectáreas, casi una ciudad dentro de la ciudad. El palacio se extendía entre el Palatino, el Esquilino y el Celio, justo por donde el incendio había arrasado. Qué coincidencia, ¿no? Tenía jardines interminables, bosques privados, fuentes, lagos artificiales e incluso un salón giratorio que imitaba el movimiento del firmamento. El techo de los comedores se abría para dejar caer flores y perfumes sobre los invitados. Las paredes estaban revestidas de oro, marfil y piedras preciosas. No era una villa romana, era un delirio arquitectónico. Y en su centro, como una firma imperial tallada en coloso, una estatua de Nerón de más de 30 metros de altura, representado como el dios Sol. El pueblo miraba aquello con la boca abierta, pero no de admiración. Muchos seguían sin casa. Otros reconstruían sus vidas con lo que podían. Mientras tanto, Nerón paseaba entre columnas doradas, rodeado de artistas, poetas y aduladores. Si la ciudad había ardido, era solo un lienzo para su nueva obra. Y el Senado mordía la lengua. Algunos se resignaban, otros murmuraban. Pero enfrentarse al emperador no era solo peligroso, era inútil. Al fin y al cabo, él era Roma, o eso creía. Y entonces vino el incendio. ¿Cantó Nerón durante el fuego? No lo sabemos, pero sí sabemos que recitaba pasajes épicos sobre la destrucción de Troya. ¿Coincidencia literaria o intento de darle a la tragedia un marco estético? Lo cierto es que su imagen pública quedó marcada para siempre. La lira dejó de ser instrumento y se volvió acusación, porque nada irrita más al poder tradicional que un emperador que canta mientras todo se desmorona. En el fondo, Nerón no necesitó prenderle fuego a Roma, le bastó con parecer capaz de hacerlo mientras ensayaba en Do mayor. Pero,
¿Y si el incendio no fue provocado sino aprovechado? ¿Y si, en lugar de crimen, fue oportunidad? Cuando las llamas por fin se extinguieron, Roma quedó convertida en un esqueleto humeante. Pero donde muchos veían cenizas, Nerón vio un lienzo en blanco. El emperador se puso manos a la obra con sorprendente rapidez, y no solo para construir su palacio dorado. Nerón lanzó una de las reformas urbanas más ambiciosas de la historia romana. Las nuevas normas eran claras: calles más anchas, edificaciones más bajas, muros cortafuegos, uso obligatorio de piedra y ladrillo, nada de madera inflamable y fachadas con pórticos estandarizados. Se prohibieron los callejones estrechos y se mejoró la ventilación urbana. La ciudad no solo iba a renacer, iba a ser más segura, más ordenada, más monumental. Para muchos historiadores modernos, esto fue una revolución. El caos de la vieja Roma dio paso a una urbe más funcional. Nerón, en este sentido, fue más eficiente que muchos de sus sucesores. Pero claro, eso no lo salvó del odio, porque por cada medida sensata había un gesto de arrogancia, por cada calle nueva un mármol pulido en su honor, y por cada mejora una sospecha. Había quemado media ciudad para construir su maqueta ideal. Lo cierto es que muchos romanos empezaron a verlo no como un emperador reformador, sino como un arquitecto megalómano que diseñaba a costa del sufrimiento ajeno. La Domus Aurea, su casa dorada, ocupaba el centro de esa nueva Roma. No parecía una residencia, parecía una capital paralela, como si Nerón no quisiera reinar sobre Roma, sino crear una Roma que lo mereciera. Así, el incendio se convirtió en un punto de inflexión. La ciudad resurgía, sí, pero la reputación del emperador no. Porque a los ojos del pueblo había una diferencia fundamental entre reconstruir y aprovecharse del desastre. Y cuando el humo se disipó del todo, Roma volvió a levantarse, sus calles más amplias, sus edificios más seguros, su arquitectura más moderna. Pero algo no volvió nunca: la confianza en Nerón. Lo que el fuego no consumió, lo hizo el rumor, la sospecha y sobre todo el hastío. El emperador, obsesionado con su imagen, había gastado fortunas en espectáculos, en viajes, en concursos donde él era juez, jurado y vencedor. Mientras tanto, las provincias del imperio, esas que pagaban las facturas, empezaban a rebelarse. La maquinaria administrativa se oxidaba, el ejército murmuraba y el Senado, silencioso durante años, empezaba a afilar los cuchillos. En el año 65 estalla la conspiración de Pisón, un intento serio de asesinar al emperador y restaurar un poder más tradicional. Fracasa, pero deja claro que el suelo ya no es firme. Nerón responde con una purga. Decenas de senadores, poetas, filósofos, entre ellos Séneca, su antiguo tutor, son obligados a suicidarse. El clima político se vuelve irrespirable, y sin embargo, él sigue cantando literalmente. Nerón continúa actuando en teatros, viajando a Grecia para competir en festivales, recibiendo premios que él mismo había ordenado que le dieran, como si fuera otro mundo, como si Roma no existiera más allá del escenario. Pero el público ya no aplaude. En el año 68 llega la rebelión final, primero en la Galia, luego en Hispania. El ejército deja de obedecer, el Senado lo declara enemigo público. Sus aliados desaparecen, sus propios guardias lo abandonan. Nerón huye, se esconde en una villa de las afueras, acompañado solo por unos pocos fieles. Pregunta si hay alguna forma de escapar a Egipto. No la hay. Cuando escucha que los soldados vienen a arrestarlo, entra en pánico. ¿Qué artista muere conmigo?, dicen que gritó antes de clavarse un puñal en el cuello. Tenía 30 años. Así terminó el emperador de la Lira, solo, perseguido, olvidado por los suyos. El fuego que había encendido, real o simbólicamente, acabó por consumirlo a él. Pero su historia, lejos de apagarse, apenas comenzaba. Porque las cenizas de Roma alimentaron una leyenda que aún hoy sigue encendida. Nerón murió hace casi 2000 años y sin embargo su sombra sigue ardiendo, no por lo que hizo que aún discutimos, sino por lo que se dijo que hizo.
La imagen de un emperador tocando la lira mientras Roma se consume es una de las más poderosas del imaginario occidental. No importa si es cierta, importa que funciona como símbolo, como advertencia, como caricatura del poder que se aleja tanto del pueblo que ni siquiera huele el humo. ¿Quemó Nerón Roma? Probablemente no. ¿La dejó arder? Posiblemente. ¿Se benefició de las llamas? Sin duda. Y eso fue suficiente para convertirlo en villano eterno. A lo largo de los siglos, su figura ha sido usada como ejemplo de tiranía, decadencia, locura, exceso, y también como espejo incómodo de una verdad más profunda. El poder absoluto no necesita cometer crímenes, solo necesita parecer capaz de cometerlos. Su Domus Aurea fue enterrada después de su muerte, literalmente. Los emperadores que vinieron quisieron borrar su memoria. Sobre sus muros construyeron termas, estatuas, templos, y sin quererlo la conservaron. Siglos después, artistas del Renacimiento entrarían en esas estancias subterráneas y quedarían fascinados por sus pinturas. Miguel Ángel, Rafael, pintaban en sus talleres lo que Nerón mandó decorar para su placer. El arte sobrevivió al escándalo, y Roma también, porque Roma siempre renace, entre ruinas, entre incendios, entre emperadores que se creen dioses y ciudadanos que los bajan del pedestal. Es su ciclo, su esencia. Tal vez por eso la historia de Nerón sigue viva, porque no es solo la de un hombre, sino la de un sistema, un fuego que arde, se apaga y vuelve, a veces con llamas, a veces con aplausos, a veces con silencio. Y así, entre humo y oro, entre rumor y mármol, Nerón pasó de emperador a advertencia. Porque en el fondo, cada vez que el poder canta mientras el mundo arde, Roma vuelve a prender. Lo más irónico es que Nerón nunca llegó a disfrutar plenamente de su palacio. La historia le tenía reservado otro escenario. Pero en ese momento, en medio de las ruinas, Nerón no parecía un gobernante en crisis. Parecía un artista convencido de que el sufrimiento colectivo podía convertirse en escenografía. Pero claro, para que el público aplaudiera, hacía falta un villano. En ese momento, Nerón jugó su carta más antigua, culpar a otros, pero no a cualquiera. Escogió a un grupo pequeño, poco conocido, impopular, y que ya despertaba desconfianza: los cristianos. ¿Quiénes eran exactamente? En aquel momento, poco más que una secta marginal surgida del judaísmo, creían en un solo Dios, se negaban a adorar al emperador, se reunían en secreto y hablaban de un reino que no es de este mundo. Para los romanos tradicionales, aquello olía a traición, superstición y amenaza. Tácito, que no simpatizaba precisamente con ellos, lo dice con claridad: para suprimir el rumor, Nerón presentó como culpables y castigó con refinada crueldad a los que el pueblo llamaba cristianos. Lo que siguió fue un espectáculo macabro, digno de una mente más interesada en la escenografía que en la justicia. Los cristianos fueron arrestados, torturados y ejecutados públicamente. Algunos eran cubiertos con pieles de animales y devorados por perros. Otros eran crucificados, y otros, quizá los más recordados, eran impregnados con brea y encendidos como antorchas humanas para iluminar los jardines de Nerón por la noche. Sí, Nerón organizaba fiestas a la luz de cristianos ardiendo. Ni siquiera los romanos más cínicos lo encontraban gracioso. Aquello era demasiado. El castigo excedía cualquier delito. Y aunque muchos odiaban a los cristianos, la brutalidad del espectáculo empezó a cambiar la percepción pública. La víctima se convertía en mártir y el perseguidor en tirano. Paradójicamente, lo que pretendía ser una cortina de humo se convirtió en uno de los pilares del relato cristiano. Esos primeros mártires ejecutados por Nerón serían siglos después símbolos de fe, santidad y resistencia. Y Roma, que los condenó, terminaría por construir iglesias sobre sus tumbas. ¿Lo sabía Nerón? Probablemente no. Solo intentaba sobrevivir políticamente, redirigir el odio y recuperar el control de una ciudad que ya no confiaba en él. Pero cuando un emperador necesita encender cuerpos para apagar rumores, es que el fuego ha llegado al palacio. Mientras tanto,
las crónicas se escribían. ¿Qué decían realmente los historiadores romanos sobre todo esto? Lo que sabemos del incendio de Roma, lo sabemos porque alguien lo escribió, o mejor dicho, porque 3 hombres lo escribieron. 3 cronistas, 3 estilos, 3 épocas y una misma figura ardiendo en tinta: Nerón. El primero fue Tácito, senador, historiador y pesimista profesional. Escribía con un filo político. En sus anales dedica varios capítulos al incendio. Es nuestra fuente más antigua, aunque fue escrita casi 50 años después del suceso. Según él, nadie sabe a ciencia cierta cómo empezó el fuego, pero el pueblo, dice, creía firmemente que fue orden del emperador. No lo afirma, pero lo deja caer, como quien no quiere acusar, pero insinúa con fuerza. Tácito también cuenta cómo Nerón culpó a los cristianos y describe las torturas con una mezcla de horror y desaprobación. Y no menciona la famosa imagen de Nerón tocando la lira mientras Roma arde. Eso vendría después. Después llegó Suetonio, biógrafo imperial con gusto por el chisme. En Vida de los 12 Césares retrata a Nerón como un bufón cruel. Lo llama degenerado, narcisista y extravagante. Suetonio sí menciona la lira. Dice que mientras la ciudad ardía, Nerón se subió a una torre para disfrutar del espectáculo, recitando versos sobre la destrucción de Troya. ¿Verdad? Caricatura. Suetonio no distingue, le interesa más el escándalo que el rigor. Y finalmente, Dion Casio, escribiendo ya en el siglo XIII. Él completa la leyenda. Nerón no solo miraba, también cantaba, vestido de actor, inspirado por las llamas. Dion ya no escribe historia, escribe teatro con toga. Y así, entre silencios, exageraciones y medias verdades, la figura de Nerón se fue moldeando, no tanto como emperador, sino como símbolo del exceso, la locura y la destrucción voluntaria. ¿Tocó realmente la lira? Tal vez no, pero importa. La imagen fue demasiado poderosa para resistirse. Un emperador cantando mientras su ciudad arde. Es la metáfora perfecta, la que convierte un rumor en historia, y la historia en leyenda. Pero si Nerón era tan amante del arte, ¿qué papel jugó realmente esa lira en su vida? Si Roma ardía, Nerón quería que al menos sonara bien. A lo largo de los siglos, la imagen del emperador tocando la lira mientras su ciudad se consume se ha repetido hasta el cansancio. Pero antes de convertirla en cliché, conviene entender el contexto. Porque la lira no era un simple instrumento decorativo, era el símbolo del Nerón que él mismo quería ser. Desde joven, Nerón se consideró algo más que un gobernante. Se veía a sí mismo como un artista total, músico, actor, poeta. En una cultura donde los senadores se ofendían si alguien cantaba en público, Nerón no solo lo hacía, sino que exigía aplausos, literalmente. Mandaba llenar los teatros con soldados y esclavos que a la señal rompían en ovación. Ego, sí, control, también. Participó en concursos musicales en Grecia, donde casualmente ganaba siempre. Sus representaciones no eran opcionales. Senadores, nobles y hasta embajadores extranjeros estaban obligados a asistir y a aguantar. Un recital de Nerón podía durar horas y nadie podía salir de la sala. Se cuenta, no sin ironía, que algunos fingían desmayos o se dejaban caer por las ventanas para escapar sin ofender al artista imperial. Pero esta pasión tenía un precio. A ojos de la élite romana, Nerón había cruzado una línea invisible. Gobernar era una cosa, subirse al escenario, otra muy distinta. El emperador había confundido el trono con un tablado, y eso para muchos era intolerable.